3 ya. ¡Ve! Y me pone el Instagram. Ya. Ay, no, espere, lo recortan. Hágale rápido. Parece ¡No derecho. puedo! Parece derecho. La China comería con un estadio lleno. Mi nombre es María José Castañeda y voy a realizar una serie de preguntas de premios y castigos sobre la infancia de mis hermanos y mi mamá. La primera pregunta es, ¿qué hacían tus padres o cuidadores para felicitarte cuando hacías algo bien? El niño sí sabe. Siempre que hacía algo bien, lo que me acuerdo que mi papá me decía, es lo mínimo que tiene que hacer, es su responsabilidad. Y mi mamá que me decía, simplemente me decía, me felicitaba y me decía que me amaba mucho. ¿Cuál era el premio que más te gustaba recibir cuando eras niño? El premio que más me gustaba recibir, un balón de fútbol. ¿Te daban premios materiales o palabras de reconocimiento o premios especiales? ¿O permisos especiales? Permisos especiales no, porque a mí me mantenían encerrado, yo era la princesa de la casa. No podía ni trasnochar ni tomar. El premio especial era que me hacían lo que me gustaba comer. ¿Recuerdas algún premio que te haya motivado mucho? Que me acuerde, así que yo me acuerde. Yo no me acuerdo, ¿verdad? Siempre fue como algo que me gustaba a mí de comida, o un buzo, o unos guayos. ¿Cómo te sentías cuando te premiaban? Me sentía feliz y ya después, pues yo no he sido tan emotivo con eso, me sentía feliz y ya, y agradecía y ya. ¿Crees que los premios ayudaron a mejorar tu comportamiento? Más que los premios era el amor de mi mamá. ¿Qué era lo más importante para ti? ¿Un regalo o que te felicitaran con un abrazo? Con un abrazo de mi mamá, más que todo. ¿Tus padres comparaban tus logros con los de otros niños? No, nunca. ¿Habían reglas claras para recibir premios? Sí, como habían derecho, como habían deberes, habían también premios. Bueno, ahora van los castigos. ¿Qué Pensamos. tipo de castigo recibías cuando hacías algo incorrecto? Yo no fui tan malo en mi niñez ni en mi juventud, entonces a mí no me dieron tan duro. Y las pocas veces que me pegaron por mí, me cogían a correr en el patio. ¿Cuál era el castigo que más te afectaba? Cuando no me dejaban salir a jugar fútbol. Cuando mi papá me quitó jugar micro como por 6 meses. ¿Recuerdas cómo te sentías después de ser castigado? Siempre de niño y de joven tuve el problema de controlar la ira. Y para controlarla me tocaba encerrarme allá solo en la habitación. Para quedarme quietico y no cagarlas. ¿Los castigos eran físicos o emocionales? Las dos, físicos, aunque me pegaron más por mi hermana que por mí. Y emocionales, pues me quitaban cosas que me gustaban. ¿Crees que los castigos cambiaban tu comportamiento? Sí, sí, porque eso es lo que le hace falta más de un peladito hoy en día, que no los tocan. ¿Alguna vez sentiste que un castigo fue injusto? ¡Uf! Como les digo, me pegaron más por mi hermana que por mí. ¿Qué aprendiste de los castigos que recibiste? Que toca japear a mi hermana Luisa. Véndala. Porque yo sí la cubría y ella cuando tenía que cubrirme me vendía. Por último, ¿cómo describirías la forma de disciplina en tu hogar? En una mano el pan y en la otra el rejo. Ni muy suelto, ni muy apretado. No sería. Continuamos con mi hermana, que es la mayor. Entonces, la serie de preguntas, vamos a empezar con los premios de la infancia. ¿Qué hacían tus padres para felicitarte cuando hacías algo bien? Bueno, mi mamá siempre nos reconocía o sea, como el esfuerzo o el trabajo, nos daba unas palabras, y siempre hacía como el equilibrio, o sea, siempre primero nos decía lo bueno que hacíamos y luego nos empezaba a corregir como con lo negativo, lo que teníamos que mejorar. ¿Cuál era el premio que más te gustaba recibir cuando eras niña? Ir al cine. ¿Te daban premios materiales o palabras de reconocimiento o permisos especiales? Permisos no, porque me volaba.
O sea, aquí no habían permisos. No, sí había permisos, había que de pronto Ganárselos. ganárselos, ir bien en el tema académico, hacer algún deporte, que siempre ha sido regla en esta casa, hacer algún deporte el que quieran, ir bien en el colegio, el tema deportivo y pues ayudar en algo en la casa, aseo, la habitación limpia, eso. ¿Recuerdas algún premio que te haya motivado mucho? No, porque no, o sea, nuestros papás nunca fueron como de si hace esto, le doy esto, no. O sea, sí nos daban de pronto cosas que necesitábamos, de pronto para entrenamientos, que si queríamos alguna ropa, que si queríamos algunos zapatos, pero no era como a cambio de hacer algo, no. ¿Cómo te sentías cuando te premiaban? Pues como no era algo así de premios, pues digamos que nosotros nunca sentimos como esa diferencia de nos premiaron por hacer. O sea, como decía, hago esto bien, me van a premiar, no. Siempre pues teníamos que tratar de hacer las cosas bien. ¿Crees que las cosas que te regalaban tus padres ayudaron a mejorar tu comportamiento? Sí, porque en varias oportunidades para tener lo que queríamos teníamos que trabajar con mis papás. Por ejemplo, en Malocas trabajamos mi hermano y yo con mis papás y una vez nos pasó que queríamos comprar unas zapatillas que estaban de moda, unas Converse. Y mis papás dijeron, trabajen con nosotros y se las compran. Y teníamos el dinero, pero se dañó el carro esa vez y entonces no, que nosotros trabajamos se lo dimos a mis papás y no, nunca compramos las Converse. ¿Qué era más importante para ti, un regalo o que te felicitaran con un abrazo? Que nos felicitaran por una hora. ¿Tus padres comparaban tus logros con los de otros niños? Nunca. ¿Habían reglas claras para recibir premios? No, para recibir premios no, pero sí lo que digo, o sea, teníamos el tema académico, el deporte y las cosas de la casa. Siempre el... Bueno, ahora serían los castigos. ¿Qué tipo de castigos recibías cuando hacías algo incorrecto? Mi papá nos pegaba. ¿Cuál era el castigo que más te afectaba? Cuando mi papá me cogía el pelo y me intentaba dar contra la pared. ¿Recuerdas cómo te sentías después de ser castigada? Chiquitica. Sí, no hablaba con nadie como en una semana. No ¿Tus quería padres nada. te explicaban por qué te castigaban? Mi mamá. Porque mi papá, pero mi mamá sí, después de... Mi mamá casi nunca nos pegó. Como yo recuerdo como 3 oportunidades, pero siempre fue porque o le falté al respeto a mi mamá o hice algo que de pronto ella ya me había dicho muchas veces, pero era por eso. O sea, mi mamá casi nunca nos pegó, siempre nos quitó lo que más nos gustaba. Entonces, ¿Los castigos eran físicos o emocionales? los dos. ¿Crees que los castigos cambiaban tu comportamiento? De pronto no cambiarlo, pero sí comparto lo que decía mi hermano. A esta generación le hace falta un poco de, o sea, no escoger al niño y mejor dicho darle hasta desbaratarlo, pero sí siento que a esta generación le hizo falta un poco más de autoridad. ¿Alguna vez sentiste que un castigo fue injusto? Sí, un profesor de químicas me confundió con una compañera que se escapaba del colegio y mi papá me pegó por eso. Y después se dieron cuenta que no era yo, que era la niña que se había escapado. ¿Qué aprendiste de los castigos que recibiste? Obedecer a mis papás, porque obviamente ya había pues no una advertencia, pero sí como no haga esto o esto no debe hacerlo. Entonces como que ya cuando entraban a la acción, pues era porque ya lo habían dicho muchas veces. ¿Cómo describirías la forma de disciplina en tu hogar? Igual que mi hermano, en una mano el rejo y en la otra el pan. O sea, nuestros papás nunca fueron como, o sea, siempre fue como ese equilibrio entre de pronto no pegarnos mucho. Cuando nos pegaban, pues ya era porque ya tocaba, pero siempre fue como muy de hablar, de decir, de dar oportunidades, de hacer compromisos. Y ya, muchas gracias. Seguimos con mi mamá y vamos a hacer las preguntas sobre los premios. ¿Qué hacían tus padres para felicitarte cuando hacías algo bien? Bueno, no viví con mis papás, recuerdo fue cuando viví con mi abuela y con mi tía, pero mi tío materno, sobre todo, y mi abuela nos enseñaron una palabra que yo decía, en esa época me parecía
como muy pesada o muy complicada para mí, que era en una mano el rejo y en la otra el pan. Entonces me parecía muy dura porque yo fui huérfana desde los 8 años, pero con el tiempo entendí que en una mano el rejo y en la otra el pan significa que en una lo van educando a uno y en la otra pues lo van apretando disciplinariamente para llevar el equilibrio de la educación. ¿Cuál era el premio que más te gustaba recibir cuando eras niña? Bueno, cuando estaba con mi abuela y con mi tío en la finca, era el premio que más nos gustaba con mis hermanos, era que mi abuela nos daba de onces gaseosa, con bocadillo, un pan francés y salchichón. Cuando estaba con mi tía, cuando ya vivía acá en Villavicencio, yo le ayudaba a ella a vender pinchos y carne asada, pinchos, mazorcas y eso. Entonces nos daba como el primer chuzo que hacía de carne asada, era para el premio, ese era el premio que nos daba ella. ¿Te daban premios materiales o palabras de reconocimiento o permisos especiales? No, nunca tuve eso. Con mi mamá, pues con mi abuela y con mi tío no, porque vivíamos en una finca, entonces pues no disfruté de eso. Ya cuando me vine a vivir acá con mi tía, a Villavicencio, me vine cuando tenía 12 años, entonces ella me crió hasta los 21, pero no, nunca nos daban ni reconocimiento, ni nos daban premios, ni nos decían nada. Decía, ustedes saben lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es estudiar, portarse bien, y obedecer a sus papás. Nunca nos decían, le vamos a dar un premio, ni a felicitarlos, ni nada, no. Eran las reglas de la casa y había que cumplirlas. ¿Qué era más importante para ti, un regalo o que te felicitaran con un abrazo? Pues uno en esa época no pensaba tanto en que le dieran un regalo o no se lo dieran, no, uno tenía la convicción y la formación, era de hacer las cosas bien, y uno sabía que las cosas que uno hacía bien eran para beneficio de uno, pero no pensábamos tanto en premio ni nada de eso porque pues no lo teníamos. ¿Habían reglas claras para recibir premios? No, en ninguno de los dos habían reglas para recibir premios, eran reglas por reglas que era portarse bien, y los castigos era pues le daban a uno juguete, le quitaban la comida, algo así, pero no más. Vamos con los castigos. ¿Qué tipo de castigo recibías cuando hacías algo incorrecto? Mi abuela nos acostaba a dormir temprano, al otro día no nos daba onces, que era lo que más nos gustaba, o nos gustaba levantarnos temprano, ir a tomar el tinto, y que mi tío ordeñaba la leche de la vaca y nos daba con pan. Entonces el que se portó mal en la noche o en el día anterior, al otro día no tenía ese premio. Con mi tía era más duro. Ella me pegaba mucho, me castigaba y me dejaba de hablar un tiempo. Creo que era eso nomás. ¿Cuál era el castigo que más te afectaba? ¿Cuál era el castigo que más te afectaba? De pronto era que nosotros, lo hablábamos con mis hermanos, que nosotros no teníamos a mi mamá, pero nos pegaba a otra persona, nos castigaba a una persona diferente. Entonces a uno le dolía eso. ¿Los castigos eran físicos o emocionales? Físicos, nos daban juguete, solamente juguete. ¿Crees que los castigos cambiaban tu comportamiento? Pues en esa época uno sabía que si lo castigaban fue porque se portó mal o hizo una travesura, hizo las cosas mal. Entonces uno tenía que corregirse, ya, no más. ¿Alguna vez sentiste que un castigo fue injusto? Sí, muchas veces porque nosotros vivíamos con unos primos, entonces, sobre todo a mí me pasó con mis primas, que mi tía le creía a mis primas y a mí no. Entonces, pues como yo era huérfana y vivía con ellas, entonces, primero, si mi tía se ponía brava con mis primas, entonces por cualquier cosita que yo no le escuchara, que me llame o que le haga algo, me pegaban.
o sea, se desquitaba conmigo. Pero, y si yo hacía algo, pues era mucho peor, o sea, era fuerte el castigo. ¿Qué aprendiste de los castigos que recibiste? Ah, que yo no iba a reprender a mis hijos nunca así. Siempre quise eh, hablarles, eh, o sea, darles lo que yo no tuve eh, a mis hijos, y con mis hijos pues siempre les ofrecí eso, siempre a mis hijos les ofrecí, siempre les inculqué que me hablaran con la verdad. Fuera la verdad lo que fuera, yo los iba a respaldar. Que me contaran siempre primero a mí las cosas para yo poderlos respaldar, bien sea reprendiéndolos o diciéndoles las cosas buenas y negativas. Eh, y siempre les di la oportunidad a ellos de que primero hablen, de que escucharlos siempre, y siempre les di como todo lo que a mí no me dieron, que fue la confianza, el respeto, el dejarlos ser ellos mismos, y que otra cosa es que ellos fueran ellos y fueran felices en su casa, cosa que yo no tuve, porque antiguamente uno no podía hacer nada. Uno iba a hablar y los papás de una vez, mis tíos o alguien le hacía una guiña de ojo, abría los ojos y uno tenía que esconderse, uno no podía opinar, uno no podía estar en el comedor con los adultos, no podía hacer nada de eso. Entonces yo dije, todo lo que a mí me pasó, no quiero aplicárselo a mis hijos, y creo que pues me he equivocado porque no soy perfecta, pero no lo hice, no lo repliqué con ellos. ¿Cómo describirías la forma de disciplina en tu hogar? Bueno, me considero la mamá perfecta. Así me considero y así soy. Y esa risa lo hice todo. Porque yo apliqué la disciplina de mi abuela, en una mano el rego y en la otra el pan. Entonces a mis hijos siempre los escuché, siempre les di la oportunidad, siempre les dije, aquí estoy, en las buenas, en las malas, en las felicitaciones, en todo, acá estoy. Y siempre estuve para ellos apoyándolos en los altibajos, arriba o abajo, ahí estuve. En las tristezas, en las alegrías, ahí estoy. Y creo que a la hora, al momento, en este momento, tengo algo muy bonito con mis hijos, que es la confianza. Ellos me cuentan a mí, mamá, me pasó esto, sea triste, alegre, malo, y yo les doy su consejo, les digo. Y me he equivocado también, ¿no? Y si hago, cuando me equivoco, ellos aprendieron algo, que es que esperan que yo me calme y decir, mamá, me parece, y yo, bueno, hijos, perdón. Y les pido perdón a mis hijos cuando me equivoco. Y creo que eso me ha dado a mí ganarme el respeto de ellos, la confianza, y yo no necesito gritarlos ni hablarles en palabras soeces ni nada. Simplemente cuando ellos ven que yo los llamo, por ejemplo, a María José. Yo siempre digo Majito, pero cuando voy a hablar con ella, yo le digo, María José, necesito hablar con usted, ya. Y cualquiera de mis hijos, Luisa Fernanda, mi mamá va a hablar. Y nos sentamos a la mesa con el papá, y siempre lo hablamos en el comedor, siempre les decimos las cosas que son, el pro, el contra, y lo que no nos gustó y lo que deben corregir. Y pues creo que lo hemos hecho bien. Y para concluir, nos damos cuenta que cada crianza ha sido de manera diferente, que ha sido como una escala entre mi mamá, mis hermanos y yo, que obviamente son 3 generaciones totalmente distintas. Y pues podemos ver que se han ido cortando como esas cadenas de esas crianzas como duras, fuertes, digamos, de mi mamá a mis hermanos y de mis hermanos a mí. Sí fue obviamente menos de lo que a mi hermano les tocó, a mí sí me tocó menos, casi que no me pegaban mis padres como les tocó a mi mamá o a mis hermanos.